Buenas tardes, cordial saludo. A continuación hablaremos del entrenamiento de los extensores del tronco lumbares. Se dice que las personas que tienden a tener debilidad y ausencia de fuerza en los extensores lumbares tienden a tener alteraciones raquídeas. Shadow y Kuhl nos plantean que existe una controversia si es mejor entrenar los músculos extensores o los músculos flexores o por lo contrario ambos paquetes musculares. Otros autores como Morini y Caricelli nos dicen y nos afirman que los músculos extensores son más fuertes que los músculos flexores y más importantes. Por eso es importante hacer énfasis en ellos. Los extensores lumbares cumplen con la función de dar estabilidad a la columna vertebral. Son los que no permiten que haya ninguna flexibilidad hacia adelante, son los que permiten que la postura de nosotros sea erecta todo el tiempo y no vaya a haber ninguna flexión. Algunos ejercicios para ejercitar los músculos extensores del tronco lumbares puede ser, nos acostamos en una superficie plana con algo debajo para que no nos vayamos a hacer fuerza ni ningún daño en el cuerpo y empezamos a levantar pies y manos al tiempo, pies y manos en repetidas ocasiones. Y otro ejercicio para ejercitar estos músculos podría ser, levantamos la mano derecha y el pie izquierdo, la mano derecha, el pie izquierdo. Después de hacer una serie de repeticiones, podríamos cambiar el ejercicio, alternarlo, podríamos levantar la otra mano y el otro pie. Por ende, así estaríamos ejercitando los músculos extensores y los flexores y no tendríamos o no correríamos ningún riesgo de sufrir de alguno de ellos.